tal? Bienvenida a este episodio 9 de tu podcast favorito, Saiyajin Super Ultra Poderoso. ¿A qué chingados vine? En donde pues estamos platicando temas para principalmente despertar conciencia, pero la verdad es que cualquier tema que nos haga fluir las hociconas que somos, pues ahí vamos a entrarle, ¿verdad? Bienvenida a este episodio. Te saluda Ame Manzano, servidora, y también pues aquí le doy la bienvenida a la coanfitriona poderosísima Sareli Crespo. ¿Cómo estás? ¡Eh! En el episodio número 9 ya, ay, yo que ya que casi le quiero correr al episodio 100 y estar celebrando, Sí. pero ahí vamos, bienvenidas al episodio número 9 que honestamente todavía no sabemos cómo se va a llamar, porque mientras estemos platicando seguramente va a salir una frase de esas que nos aventamos muy rompemadres o muy calilla, como decíamos en el episodio 8, pero vamos Sí. a hablar de un tema súper interesante porque creo que bien lo dices, esto es para generar conciencia, pero sobre todo para encontrar la respuesta de a qué chingados vine. Entonces, la esencia de todo esto es poder sentir dentro de nosotras ese poder que nos hace darle sentido a nuestro día a día, a nuestra vida, que neta algo nos levanta porque a través de ese algo nos potenciamos nuestros dones, nuestros talentos, nuestro propósito. Así que hoy hablamos de un tema bien bonito que la esencia es cómo nos asumimos responsables de nosotras mismas, ¿no? Sí, exactamente. Les decía al inicio de este episodio que pues el objetivo, y así lo definimos Sareli y yo, de este proyecto, ya no solamente el podcast, sino este proyecto que se llama ¿A qué chingados vine?, que sirva para despertar conciencias de manera masiva, expansiva, y que lleguemos a muchas personas que estén justo en ese momento en el que estén como vislumbrando un poco las señales que nos da la vida misma de, oye, güey, ya, o sea, ya es momento de que empieces a hacer un cambio. Quizá no sabes por dónde, no sabes por dónde empezar, quizá no sabes cómo se llama lo que estás viviendo, a qué se debe, de dónde se origina, pero justamente la vida empieza a gritarnos en la cara de ya, párale a tu puto desmadre y cambia este pedo porque así no vas a poder fluir. Entonces, Bueno, dependiendo del desmadre, porque por sí. ejemplo este que estamos haciendo nosotras, no. No, claro que no, nunca, que nunca se detenga, que nosotros igual ya no estemos en este plano y que continúe, sino esos circunstancias de la vida en donde te dañas, o sea, tú sabes, porque es que no somos pendejos, nos hacemos, pero no lo somos, y empezamos a sufrir, no sé, en la parte de pareja, en la parte personal, con la mamá, en el trabajo, o sea, la vida, como dijimos, siempre nos está dando estas señales de ya necesitas hacer un cambio, pero simplemente las evadimos. Pero también, ¿qué pasa en el momento en el que decidimos hacer el cambio, no? Hacia, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo nos movemos? ¿A quién nos acercamos? ¿Cómo elegir también a las personas que nos pueden ayudar o acompañar y guiar, más que nada guiar en estos procesos de cambio? Que a mí me gustan mucho, pues los procesos de transformación. Me he dedicado ya estos últimos meses a estudiarlos a profundidad y he encontrado muchísimos patrones, ¿no? Entonces, pues justamente vamos a hablar de ese momento. ¿En qué momento te haces como esa pregunta de cómo cambio Qué buena esta pregunta. circunstancia para que mi vida sea mejor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Hacia dónde tengo que voltear? Y sobre todo, Saraeli, y quizá ya con esto inicio la conversación, eh, ¿qué pasaría si dejas de voltear a ver hacia afuera y culpar a los demás y simplemente por un minuto de tu vida voltearas al espejo y te hicieras esta pregunta? ¿Y si yo tuviera las herramientas, el poder para generar el cambio que estoy buscando, para que las cosas simplemente cambiaran? ¿Tú te hiciste esta pregunta, Sarelio? ¿Cómo te formulaste tú esta pregunta? Porque nosotras como Transformers y que sabemos cómo inicia todo este tema de la transformación, sabemos que hay un punto en nuestra vida, ese punto de quiebre en donde algo sucede y simplemente te formulaste esta pregunta, o esta pregunta te vino de afuera de, oye, güey, pues quizá el problema no está en mí, sino en ti, o sea, que alguien más te lo dijo. Y allí es cuando empezó a despertar esta pregunta, o sea, como se expandió esta pregunta en ti de, oye, ¿y si sí? ¿Y si sí es cierto que la respuesta está en mí? ¿Cómo fue para ti? ¿Y qué sentiste, Y, no? ¿Qué y si me pasó? asumo, ¿no?
Exacto. Claro. Sí. Qué buena pregunta, porque sabes que es más común, mucho más común de lo que podemos imaginar, por lo menos en consulta, cuando estamos trabajando en sesiones personales, pero que tienen que ver con estos procesos que a las mujeres con las que trabajo las están atorando en sus propios proyectos creativos. La pregunta es, ¿cómo sé? Y es así, literal y constante, ¿cómo sé que ya necesito el cambio? O sea, ¿cómo sé que necesito un cambio? Y es muy fácil que lo sepamos. A lo mejor tomar la decisión nos puede costar como mucho este viaje hacia nosotras mismas de hacer acopio de nuestra fortaleza, voluntad, valentía, ¿no? Y para eso es que pues existen todos estos espacios donde lo trabajas y no lo haces sola, pero ¿cómo lo puedes saber? Cuando todas las áreas de tu vida ya están estancadas por eso que no quieres soltar o que no quieres eh, cambiar. A ver, tengo mucho que decir al respecto de esto, porque creo que sí es una constante que trabajo muchísimo. Hay una línea muy delgada entre reconocer las responsabilidades de cada quien, ¿no? O sea, si hay una línea muy delgada entre, a ver, yo estoy en esta situación y me estoy sintiendo incómoda, porque tú y yo lo hemos hablado en muchos momentos, cuando tenemos que voltear al otro, ver al otro y ponerle límites sobre las acciones que esa persona está haciendo conmigo. Pero ahí es donde entonces yo me asumo. Ahí es donde yo digo, a ver, espérame, esta situación me está doliendo, me está tronando, me está jodiendo, me está poniendo en un punto emocional en donde estoy tocando muchos dolores, o sea, estoy liberando muchas memorias que no me gustan, me pone mal esta situación. Entonces, si hay un momento en donde tengo que voltear a ver los contextos, las personas con las que estoy y saber dónde, a quién y dónde tengo que establecer límites, pero entonces cuando lo empiezo a hacer me asumo. Me asumo responsable de mi bienestar y me asumo responsable de mi autocuidado y de ponerme a salvo. Entonces, si todas las áreas de mi vida, o sea, si otras áreas de mi vida que son importantes para mí ya se están viendo afectadas por una situación que no estoy soltando, liberando, cambiando, me tengo que empezar a cuestionar mucho entonces las creencias que me están atando a esa situación. Si estoy pagando un pacto de lealtad porque es familia y porque traigo como esta culpa que nos aplasta a nosotras de esforzarnos mucho por seguir perteneciendo, ¿no? Porque, bueno, es la familia, es el clan, entonces ahí está esta lealtad inconsciente al clan y el trabajo pues es necesario, es necesario un trabajo profundo. Entonces tengo que reconocer, me da culpa, si me da culpa establecer el límite, me da culpa establecer lo que estoy dispuesta a recibir y lo que ya no más estoy dispuesta a recibir, me da miedo. Me da miedo. Ayer lo hablaba en una consulta con una chica y ella me había enviado como tarea una carta de cosas que ella va descubriendo en su vida y se da cuenta cómo hacerse pequeña en cuestión de no explotar sus talentos la ha llevado a depender económicamente y incluso en el espacio físico que ella habita, depende de cómo otras personas en su clan, en su núcleo, le dicen, hasta aquí te puedes mover, esto es lo que puedes hacer, y cómo cuando rompe eso, la enjuician, o sea, la ven con mucho juicio. Entonces, ella hace una carta y me habla de cómo se siente y prácticamente llegamos a este punto de, ¿y qué es lo que no has podido soltar o cambiar? Y me dice, es que tengo miedo de que cuando yo tome estas decisiones, yo sé que voy a tener que salir, o sea, alejarme por lo menos un tiempo de este núcleo en el que he vivido toda mi vida. Entonces sé que eso me va a poner como lejos, fuera de ellos, y voy a tener que asumir. Y yo literalmente les digo, como el exilio, o sea, el exilio ese es el precio que una paga por asumirse responsable de una misma. O sea, una tiene que tomar la determinación de alejarte, de Claro. construirte
recuperar tu poder y luego si quieres volver a integrarte o volver a participar o volver a estar cerca porque son clan, son núcleo, ya una vuelve y lo hace desde un lugar distinto, desde un lugar de más poder, desde un lugar de límites, desde un lugar de fortaleza que te permite ver lo que, de donde tú ya no participas y participar de una manera distinta, de una Así manera es. amorosa, respetuosa, pero sobre todo cuando ya desarrollaste un profundo autocuidado. Entonces ella era como, sí, ¿no? Eso me da miedo. Entonces, la línea delgada es, sí, voltear y ver al otro y decir, ok, tu comportamiento me lastima, tu comportamiento me daña, pero luego yo me hago la pregunta, ¿y qué tengo que hacer yo conmigo para que esta situación deje de dolerme, deje de lastimarme, deje de hacerme tanto daño? Y ahí vienen las respuestas. Tengo que ponerle límites a ciertas personas, tengo que desarrollar más autocuidado sobre mí misma, tengo que descansar más. Dependiendo de la situación que tú estás viviendo, vienen las respuestas de autocuidado. Descansar más, tomar estas decisiones, comer mejor, hacer más ejercicio, tomar tiempo aparte para mí. No me estoy dedicando a ese proyecto creativo que quiero, necesito enfocarme en esto que quiero porque sé que me va a llevar a otros niveles de mi vida. Y entonces empiezas a decirte el montón de cositas que deseas que sucedan en tu vida y al mismo tiempo sentimos dentro de nosotras esa respuesta de, es que para que esto suceda en mi vida, yo necesito hacer este cambio. Claro. Y este cambio me está requiriendo límites, me está requiriendo que hable de cosas que no he hablado, que exponga una situación que no he expuesto, ¿no? Y entonces ahí es donde empezamos a movernos hacia otro lugar distinto y me estoy asumiendo responsable de mí misma. Pero la clave está en que voy a ver tus áreas importantes. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son tus áreas importantes de vida? Y obsérvalas cómo están. Si ya están estancadas y si ya están atoradas por una decisión que tú no estás tomando de cambio, es momento de hacer el cambio, es momento de asumir tu responsabilidad, porque entonces corremos el riesgo de caer al otro extremo que es la revictimización de mí misma, ¿no? O sea, el decir, a ver, esta Justo. situación, estas personas, porque sí, cada quien tiene que ver. Y es que, ¿sabes qué, Ame? Cuando yo me asumo responsable de mí misma también, me doy cuenta de la mujer dotada de recursos que soy. Entonces, cuando yo me doy cuenta de la mujer dotada de recursos que soy, los puedo usar a mi favor para moverme, porque de lo contrario es negociarme, que es algo que siempre platico también, negociarme por seguir encajando en esas esferas, núcleos, lugares donde no puedo ser yo, donde me están lastimando constantemente, donde me están haciendo daño. Y entonces sigo dando todos mis dotes, sigo dando todos mis recursos, sigo dando mis dones, los sigo poniendo al servicio de esas personas con tal de ser aceptada y de seguir encajando. Y corro el riesgo de depender total, de volverme dependiente Ujú. totalmente de las situaciones que me dañan, pero que de repente llega esa dosis de validación o llega esa dosis de reconocimiento, ¿no? Y entonces por esa pequeñita dosis, como cuando en el kinder te pegaban la estrellita por cumplir las reglas, Sí. así fuimos programados. O sea, tú cumples las reglas y te doy tu estrellita o te doy tu paletita. Entonces cuando llegan y te ponen la estrellita de niña buena o te dan tu paletita, tú te vuelves a negociar. Se vuelves a pasar por todo ese ciclo de violencia al que te sometes para que llegue entonces la recompensa y te mete en un círculo vicioso en donde toda tu energía está puesta en lo que necesitan los demás. O sea, háganse la pregunta, chicas, y con esto te doy paso porque es lo que trabajamos tú y yo en las Sí. comunidades. O sea, hay que hacernos la pregunta, Amé, ¿se han puesto a pensar cuánto daño nos hace no movernos hacia un sitio mejor, donde nosotras vamos a vivir mejor? ¿Se han puesto a pensar cuánto daño eso les hace a nuestros proyectos creativos? Puta, al mío lo destrozaron mucho tiempo porque para empezar, no asumirme responsable y esperar que otros me validaran y aceptar una ola de violencia sobre mí para esa dosis, para esa estrellita, me hizo que mucho tiempo mi proyecto fuera un sueño que estaba súper oculto
porque qué miedo andar en esta vida yo hablando y diciendo las cosas que digo, ¿no? Entonces, o sea, ¿se imaginan? ¿Se han puesto a pensar cuánto daño eso nos les hace a nuestros propios proyectos creativos? Sí, no, es una reflexión y una pregunta que me encanta cómo cierras con esta pregunta porque es muy profunda y de tomar no la valentía, sino el coraje de responder la pregunta. Y fíjense que hablando de daño, o sea, ¿cuánto daño nos hacemos? Hay un ejemplo que yo siempre les pongo a mis alumnas en el programa Transfórmula, que justamente eso, pues nos dedicamos a entender a sus clientes de una manera, no solamente porque eso, pues igual y quien nos escuche que se dedique a tener un negocio o a simplemente usar sus dones para generar ingresos y tener un proyecto de vida con esto, siempre les van a hablar de, háblale al dolor de tu cliente, háblale al dolor de tu cliente, al dolor de tu cliente. Sin embargo, hoy la comunicación es más profunda, mucho, mucho más profunda, y no solamente hablamos de dolores, sino de, ok, el dolor, pero ¿cuándo les sucede? Entonces, yo le llamo un dolor situacional. Ujú. Entonces, justamente a este ejemplo les funciona increíble a mis alumnas, pero en este caso, si tú me estás escuchando y estás en este punto en donde, puta madre, las áreas, como mencionas, Arely, varias áreas de mi vida, si no es que todas, o por lo menos una, que identifiques que te duela más, la que más te incomode. Esa área de mi vida está fragmentada, quebrada, no me satisface, me siento hecha una mierda por cualquier circunstancia. Hoy quiero que esta escena te la pongas para ti, ¿ok? Entonces, si tú has visto, y si no, no te preocupes porque te pongo contexto porque todas las películas son iguales. Las películas de posesión demoníaca, ¿sí? De exorcismos y estas mamás. Sí, Entonces, imagínate, siempre la persona que sufre la posesión demoníaca tiene una fragilidad física o emocional o mental, ¿ok? Entonces, es como la elegida del demonio para ser poseída. Entonces, en el momento en el que el demonio entra en el cuerpo de la persona poseída, pues la empieza a debilitar de manera física, emocional, se le notan las heridas, ¿no? O sea, simplemente sí, empieza a debilitarse la persona. Y es justo el momento en el que el demonio empieza a hacer cosas por ti. O sea, tú eres su instrumento. Y entonces, en el momento en el que empiezas, como digo, a vomitar verde, la cabeza te gira 360 grados y hablas en una lengua que en tu puta vida habías hablado, entonces quiere decir que el demonio se está manifestando y estás cometiendo incongruencias en contra tuya. O sea, cosas que tú nunca harías, es el demonio. Es el demonio que está manejándote. Entonces, ahí esta persona está poseída y esta persona tiene una elección. O se queda con el demonio adentro y así continúa toda su vida hasta que fallece, perece porque el demonio gana, o simplemente tú eliges diferente y dices, ok, voy a buscar ayuda porque ya vi que los medicamentos, los médicos no funcionan. Y entonces vas y buscas ayuda. Pero también puede ser que nunca la busques y que tú sigas pensando que el problema está afuera, que en lugar de tener un demonio adentro, te están haciendo brujería, te tienen, no sé, con una fotografía amarrada con un muñequito con forma tuya, ¿no? Y enterrada o no sé, con tierra de panteón, como quieras decirlo, ¿no? Pero ahí es donde tú eliges, ahí es donde tú decides qué es lo que quiero para mí. O realmente me fijo afuera y el problema está afuera y me están haciendo brujería, o simplemente me dedico a investigar, analizar y elegir, simplemente tomar la decisión de querer quitarme al demonio que está haciéndome cometer toda esta clase de incongruencias. Y ahí es cuando tú te conviertes de víctima. La víctima es esta persona que pues simplemente cree que el demonio está afuera y que le están haciendo brujería, a una visionaria que en el momento en el que te haces y te cuestionas, en el momento en el que te haces esta pregunta de, ¿y si la respuesta está adentro y no fuera? Ahí es cuando simplemente tu visión como que se expande y empieza a fluir. Ese sueño de la vida que siempre quisiste en pareja, en solitario, en negocio, en el trabajo, en cualquier área de tu vida, simplemente se empieza como a crear, como a fluir de una manera que no te puedes explicar, pero empieza a fluir porque simplemente ya la visualizaste,
ya la tienes en la cabeza y dices, y si hubiera otra forma de vivir la vida, y si existiera una manera diferente de hacer las cosas, y si en lugar de estar esperando que la otra persona cambie, yo inicio el cambio. Y hablando de áreas de la vida, fíjense que yo en el momento en el que llegué a un punto de quiebre, porque varias áreas de mi vida estaban, como dijo Sarali, fragmentadas, fue un área en específico, un área de mi vida la que me hizo dar el cambio total, y fue la parte de pareja. Me acuerdo mucho que mi esposo y yo pues estábamos teniendo estas discusiones estúpidas por cualquier cosa. O sea, el ego estaba súper manifestado, tanto el de él como el mío, pero él me hizo una petición que fue mi punto de quiebre. Y la petición fue, necesitas ayuda. Si tú no cambias esto, esta dinámica entre tú y yo, o sea, él me echó la bolita, ¿no? Él me echó la bolita, pero fue una pregunta Sí. que me rompió. Fue, si tú no cambias esto, a nuestra relación se la va a llevar al carajo. Entonces me dijo, te pongo un ultimátum. Así me dijo, te pongo un ultimátum para que hagas un cambio. Entonces, para mí fue puta madre, o sea, ya no va a haber otra chance. Ya, o sea, la próxima vez que haya una discusión, pues ya no va a haber otra oportunidad. Entonces dije, ok, pues quizá, no sé, quizá era la señal que estaba esperando. De alguna manera yo ya había visto, ¿no? Muchas carencias en mi relación, o sea, de manera personal, pero como que no había logrado dar ese paso de, ok, busco ayuda, sino que me llegó ese ultimátum. Y nosotros sí somos de muchos acuerdos de, ok, si tú tomas el acuerdo de que vas a buscar ayuda porque te acabo de poner un ultimátum, lo tienes que cumplir. Claro. Y quizá tuve la oportunidad de igual y de no hacerlo, ¿saben? Igual y de no hacerlo, igual y de no buscar ayuda, igual y de no dejarlo pasar y decirle, bueno, pues ¿por qué no buscas ayuda tú? Pero simplemente me hice esta pregunta con la que iniciamos este episodio. Y si la respuesta sí la tuviera yo, y si el Ujú. cambio sí pudiera iniciar por mí, y simplemente ahí se destapó literalmente la caja, empecé a rascar, y como una pala cuando rascas tierra, empieza a salir una cosa y otra, y cuando empiezas este cambio, este camino de transformación, te vas desenterrando cosas muy dolorosas, y es justamente eso, o sea, duele porque te das cuenta de muchas cosas, duele porque los recuerdos, las concepciones que tenemos de las personas con las que vivimos, todo eso duele un chingo porque se rompe. Todo eso duele Claro, muchísimo porque se quiebra, porque te das cuenta que simplemente fueron construcciones que tú hiciste, pero duele más permanecer en el maldito punto en el que no haces nada, Saraeli. Como diciendo eso, o sea, como, o totalmente. sea, ¿por qué duele? O sea, duele mucho, pero duele más no hacer nada. Y Claro. pues simplemente, como que llegas a un momento, llegas a un punto en el que vas avanzando, vas caminando y vas descubriendo y te va doliendo lo que va surgiendo, pero simplemente encuentras respuestas a muchas preguntas que quizá ni te habías planteado en algún momento, pero empiezan a surgir, empiezan a nacer estas preguntas, y en el momento en el que nacen las preguntas te llegan las respuestas. Así de sencillo, o sea, tú en el momento en el que haces una pregunta es porque estás pidiendo. Entonces viene la respuesta, y la respuesta, como dije, puede ser no tan grata al principio, pero a veces, o más bien conforme vas avanzando, como que este dolor lo pides. O sea, este dolor de sanar, porque es un viaje de transformación, es un infinito. Entonces, cada vuelta al infinito es sanar una cosa diferente, rascar una cosa distinta, encontrar un elixir nuevo que te cura, que te sana, y entonces en la siguiente vuelta al infinito, por el cambio, ya te duele menos. Por eso es que vas por más, y Sí. vas por más, y vas por más. Pero Lo que pasa es que definitivamente, el dime. cambio sucede porque va a suceder. O sea, Sí, tú te puedes resistir muchísimo. Cuando hay una situación que necesita cambiar, va a suceder con tu, o sea, con acopio de tu poder y con tu
autoayuda a ti misma para transitar el cambio o va a sucederte de manera abrupta en medio de tu resistencia? Que la vida siempre te avisa cuando hay algo que hacer, cuando hay una situación en la que hacer un cambio. La vida siempre te avisa cuando hay algo que transformar, Claro. cuando hay algo que trascender, cuando tú te tienes que mover de sitio, sobre todo a nivel emocional, cuando tú tienes que hacer un cambio, o sea, cuando nos tenemos que mover de ese sitio emocional, la vida siempre te está mostrando cuando una situación no puede seguir igual y te está dando las señales para que te asumas en esto. Ahorita yo voy a poner unos ejemplos, ¿no? Entonces va a suceder con resistencia o con tu propia autoayuda para que lo puedas transitar de una manera mucho más amorosa y puedas tomar como el aprendizaje que esto va a traer a tu vida, pero tenemos que decidir. Pero de que cuando una situación está mal y te está mal, ¿en qué sentido? Porque ya te está frenando, ya te está obstaculizando, ya te está doliendo, ya te tienen un punto de quiebre fuerte. Y todas podemos saber cuando estamos ahí. Se siente en el cuerpo. Sí, hay que aprender a escuchar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo todo el tiempo está hablando. Necesitamos más educación sobre nuestros cuerpos. Claro. Porque cuando se siente en el cuerpo y aparece, o sea, hay una serie de síntomas que aparecen en el cuerpo cuando hay una situación que a ti te está drenando o doliendo. Ansiedad, insomnio, cansancio, y eso por hablar de síntomas físicos, ¿no? Pero, o sea, tenemos problemas hasta intestinales, yo tuve problemas de estreñimiento muchísimo por esa aprensión de no querer soltar las cosas, nos duele el pecho, no podemos respirar, no podemos dormir, pérdida de apetito o elevación del apetito porque nos queremos tragar la situación, ¿no? Así es. Entonces, empezamos a sentir también muchos otros temas. Literalmente, a veces hasta nos enfermamos. O sea, yo siempre les digo, no, yo ya sé cuando yo estoy depurando una situación que me había costado trabajo soltar, porque empiezo a tener mucho flujo y yo sé que no estoy enferma, o sea, yo sé que no traigo una infección, pero traigo mucho flujo nasal, experimento mucho sueño, mucho cansancio y entonces ahí es mi cuerpo diciéndome, hey, a ver, espérame, traemos algo arrastrando que no estamos soltando y entonces te lo estoy depurando por donde pueda, ¿no? Entonces, es tan importante identificar cuando una parte emocional me habla a través de la somatización física, que ya estoy ante el inevitable cambio. Entonces, o busco ayuda para transitarlo en poder, con más amor, o dejo que esto me arrastre y lo sigo resistiendo hasta el punto de físicamente no poder. O sea, literal, se te mete el demonio, ¿no? Y entonces empieza a notarse físicamente. Hace días estaba hablando con una amiga y me decía, me hablaba de una chica que estaba en una situación en donde para construir, hablábamos de una conocida que, oye, ¿cómo le fue? Porque me enteré que pasó por una situación grave. Estuvo enferma, internada y estuvo grave. Yeah. Entonces yo tengo mucho que no sé de ella y yo le pregunté, oye, ¿cómo está? ¿No? Me dice, fíjate que no está bien, o sea, sí, físicamente, y me empieza a contar que no está bien. Entonces yo le digo, pero ¿cómo? O sea, ¿qué fue lo que sucedió? Entonces ahí hay una situación en donde para sostener una vida se tuvo que decir una mentira y esa mentira se tuvo que llevar a otra mentira. Entonces cuando tratamos de sostener una situación que para sostenerla tengo que mentirme y mentir, el cuerpo te va a avisar. El cuerpo te va a avisar. Entonces construyes, o sea, vas nutriendo al demonio interno hasta que físicamente se te nota, ¿sabes? Se te nota. Entonces, con esto que dices, mírame para regresar a tu idea, pero el cambio, cuando una situación ya nos está pidiendo asumirnos responsables de nosotras mismas, de nuestro autocuidado, de ponernos a salvo de una situación que me está quitando cosas valiosas en mi vida, va a suceder.
contigo o sin ti, o sea, con tu conciencia o sin tu conciencia. Tengo que elegir, tengo que desarrollar la habilidad de elegir. Claro, Si pido ayuda, voy a aprender a transitar esta situación en poder. Si no la pido y me resisto, va a suceder, pero me va a pasar por encima. claro, sí, por supuesto, o sea, como dice siempre, y de hecho me gusta mucho esta frase, ¿no? Del cambio es lo único que no cambia, o sea, el cambio siempre es constante, el cambio siempre está ahí y se tiene que dar, creo que es parte de la evolución misma, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo llegamos o cómo llegan las personas, Arely, a ese punto en el que, o más bien, cómo pueden las personas elegir el cambio? O sea, ¿qué, qué es lo que tiene que haber? ¿Qué es lo que tienen que ver en su vida para simplemente irse hacia ese lado? ¿O cómo se siente irse hacia ese lado? O sea, porque yo creo que tú y yo que estamos de este lado, en donde pues observamos mucho, ¿no? Y ayudamos a las personas y estamos en contacto con familias, con amigos que se quedan estancados por Sí, años, si no es que de verdad yo veo a personas que están estancadas durante toda su vida en un papel de víctima por mucha comodidad, por confort, porque es más fácil no hacerse cargo de lo que están viviendo y pues al contrario, se les va acumulando en sus áreas de vida, se les acumula más problemas, más mierda, más obstáculos y pues simplemente de verdad pueden morirse allí estancados. Entonces, ¿cómo poder facilitar a las personas que nos escuchan ese punto en el que, como dices, aunque tú no quieras, aunque tú no te des cuenta, el cambio sucede, pero cómo abrirles los ojos para despertarlos y que, mira, el cambio se da hacia acá, puedes hacer estas elecciones o simplemente libera esto, no sé, algo que podamos darle a las personas para que simplemente como una herramienta simple o que quizá no sea tan simple, pero llevadera para que hoy que nos están escuchando y que quizás si te cayeron unas pinches piedritas o muchas o un pinche balde de agua fría encima y que tú digas, cierto, en esta área de mi vida yo estoy sintiéndome estancada o estoy sintiéndome, no sé, detenida, pues simplemente elijas diferente y ya no estés claro, en el mismo pinche camino de mierda, ¿no? Entonces, sorry, claro. pero se los tenemos que decir, aunque incomode, lo siento mucho, a Sí, esto y es que vinimos nosotros. sí, o sea, sí vamos a incomodar un chingo porque además son experiencias donde lo hemos pasado, chicas, no es porque venimos aquí, o sea, no estamos así con los lentes de la sabionda y a mí no me pasa nada. Claro, Creo que o sea, lo que estamos compartiendo son cosas a las que nos hemos tenido que someter nosotras mismas, ¿no? sí. Mira, tú hace ratito que estabas platicando antes de que yo te dijera, el cambio sucede porque sucede. Mm, Yo anoté algunas cositas que creo que van a responder a esta pregunta que me estás haciendo, pero quiero empezar con la historia de las cosas muy duras que han pasado. O sea, para mí yo he tenido como, antes les llamaba pérdidas. ujú, Antes, o sea, al principio como que cuando no estaba integrando bien esto, yo decía, es que yo he tenido 3 pérdidas muy importantes en mi vida, muy dolorosas, ¿no? ujú. Y tú decías, es que cuando tú ya te metes a este trabajo es un infinito. Vas a superar una etapa de tu vida y entonces vas a abrir otra puerta de posibilidades para trabajar en ti. Es cierto que el camino de crecimiento, desarrollo, el camino de amor propio, el camino de poder personal, el camino de propósito de vida, es un camino que cuando tú abres esa puerta y empiezas a andar, ya, así ya te Sí, chingaste, no, sí, ya no, no se no, detiene. ya no vas a poder echarte para atrás y sentarte y No. decir, ay, no, a mí aquí déjenme, por favor. No, hermana, ya no chingamos. O sea, ya cuando abrimos la puerta, ¿no? Ya cuando abrimos la puerta, ya no acaba, porque te haces consciente de tantas cosas que si te quieres regresar y te quieres volver a sentar en la silla de la espera, ya la conciencia te jode y te dice, o sea, a ver, mijita, tú ya viste cosas, tú ya comprendiste cosas, tú ya viviste un proceso que no te puedes poner ciega, o sea, ya no puedes estar ciega, sorda, ciega, bruta y sordomuda, Sí, como la como, canción de Chucky, ¿no? sí, Ya no puedes estar ciega, sorda y bruta y sorda, perdón. O sea, no,
porque ya lo viste algo, o sea, ya viviste algo. Entonces, cuando tú abres ese camino, es un camino que te va a llevar a más transformación, a más cambios, a más asumirte, a más responsabilidad. Y yo siempre, la pregunta constante que dejo es, con lo que te está sucediendo, ¿qué puedes crear? Con lo que estás pasando, ¿qué puedes crear? Porque es muy cómodo sentarme y que las cosas me sigan arrollando para yo seguir obteniendo la dosis de validación, mi estrellita, pues, Ujú. por seguir siendo la niña buena, pero es que el precio que estoy pagando es demasiado alto. Es mi libertad, es mi autenticidad, es mi voz. Es que se haga justo para mí las experiencias de vida que quiero y elijo vivir. Entonces, eh, yo antes les decía, he tenido 3 pérdidas muy significativas, ahora ya lo cambié. Simplemente he tenido 3 experiencias en mi vida que han marcado un antes y un después y que me han mostrado realmente de qué estoy hecha, porque me he asumido, sin quitar la responsabilidad de quienes decidieron en su momento actuar mal. Pero asumirme implicó poner límites, alejarme y verlos desde ese ojo sabio que dice, a ver, espérame, no, esta situación, esta persona, esta experiencia no son buenas para mí. O sea, yo no puedo seguir esperando las pequeñas dosis con tal de seguir de amor, de reconocimiento, de protección de esas otras personas, experiencias, situaciones, con tal de seguir reteniendo esto en mi vida. Entonces, Claro. yo siempre cuento estas experiencias que es cuando yo me fui de mi ciudad, que yo me fui a vivir a Guadalajara, yo me fui persiguiendo un proyecto, o sea, la promesa de un proyecto, la promesa de un emprendimiento que aparentemente se veía muy sustancioso y exitoso. Entonces yo me voy en un acuerdo de confianza, porque ni siquiera hubo un contrato, me voy en un acuerdo de confianza y pues pongo mis recursos en juego allá, no tanto mis conocimientos, mi energía, mi tiempo, mi trabajo, mi enfoque, mis talentos. Y lo que sucedió fue que a los 6 meses de estar allá, 5 o 6 meses de estar allá, pues todo eso se había ido al carajo. O sea, no hubo responsabilidad de la otra parte con la que hubo un acuerdo. Hubo una situación, una serie de abusos laborales de confianza, o sea, una situación de abuso de mi confianza, explotación también, porque trabajé muchísimo y al final, pues no había dinero para pagar. Entonces, yo me quedé en bancarrota. Había vendido, cuando yo me fui, había vendido mis cosas, había dejado mi departamento, todo, había sacado un préstamo porque la promesa era, ayúdame a lanzar esta empresa y dentro de 6, este es el plan, esta es la proyección y en 6 meses vamos a tener esto, ¿no? Y además vas a ser socia del proyecto. Entonces era como, ok, claro, entonces me voy porque yo ya tenía unos meses trabajando el proyecto aquí y sí, parecía, o sea, parecía realmente que esto tenía mucho fruto. Entonces Claro. me voy a esa ciudad. Obviamente el dinero que yo llevaba se acaba. Al yo no estar recibiendo dinero, pues me acabé lo que yo tenía y al final de cuentas quedé en bancarrota, quedé sin dinero así de ni para sobrevivir a lo básico del día. Me quedé sin casa porque ya no podía vivir en el departamento que estaba supuestamente sustentado por el proyecto. Me quedé sin trabajo y además me quedé en una ciudad donde no conocía personas más que a las que había tratado por temas de negocios, pero no había como un vínculo de confianza. 4 veces más grande que de donde yo soy, que la ciudad a mí me imponía muchísimo, o sea, moverme en esa ciudad todavía me generaba como cierto, ay, o sea, ese estresito de, puta, a ver si no me subo a estas transporte que me deje a ver en dónde y no sé cómo regresarme, ¿no? O sea, fue una situación muy difícil y prácticamente me quedé en la calle, ¿no? Entonces, en ese momento, claro que yo volteaba y veía a esa persona y yo tenía mucho enojo, o sea, yo decía,
puta madre, ¿cómo me hiciste esto? O sea, ¿cómo jugaste con mi confianza así? ¿Cómo abusaste con mi confianza de esta manera? Entonces, yo, claro que en un primer momento lo culpé muchísimo, me enojé muchísimo, odié muchísimo la experiencia, la persona, el proyecto. O sea, sí, tenía una situación urgente y delicada que resolver. Pero la pregunta era, pues, ¿qué voy a hacer? Porque siempre tienes la opción de quedarte anclada al cabrón es lo que me hicieron y me mantengo en este discurso Claro. o paso a lo importante y luego veo cómo, o sea, es como, luego veo cómo te veo a ti, pero ahorita voy a pasar a lo importante y lo importante es qué chingados voy a hacer con mi vida. Porque no tengo nada, porque acabo de perderlo todo, así de alguien entérenla, se quedó en la calle, ¿no? Entonces, acabo de perderlo todo. ¿Qué chingados voy a hacer con mi vida? Y entonces ahí es donde te entra y sabes que lo cierto es, Ame, que tienes que hacer uso de fuerzas que a veces no crees que tienes, Sí, porque en esas situaciones una sí termina agotadísima, sí, drenadísima. sí, es una putiza. Entonces, sacas fuerzas de donde a veces no crees que ni siquiera las tienes, pero las tienes. O sea, lo cierto es lo que te digo, cuando nos volteamos a ver, nos damos cuenta de las mujeres dotadas de recursos que somos. Entonces, en ese momento, afortunadamente, yo siempre cuento esto, afortunadamente cuando yo recién había llegado a Guadalajara, había conocido a una persona que ahorita es mi hermana del alma, y de esas personas que desde que las conoces en un primer momento, tienes ese como clic, o sea, como, ahora sí que mis amigas son el amor de mi vida, ¿no? Porque ellas sí, ¿no? Tienen como ese clic de algo te conecta a la persona y empiezas a tener una amistad de poco tiempo que a los poquitos días y semanas parece que te conoces con esa persona de toda la vida. Y creo que nos pasó a ti y a mí también. Sí, Sí, son personas con las que haces una conexión que dices, puta, esto no pasa con cualquiera, ¿no? Entonces a mí me sucedió, se llama Julieta, sé que nos va a escuchar, o siempre nos escucha la Yuli. Entonces saludos, a mí me Yuli. sucedió que yo en ese momento había escuchado había conocido a Julieta y entonces cuando yo pasé por esta situación, pues yo no tenía a quién hablarle y pues lo primero que se me ocurrió fue tomar el teléfono y hablarle a ella. Y sí, Julieta se puso al rescate, pero en sofá, o sea, pero de ahorita sacamos tus cosas y vámonos a la chingada, ¿no? Pero también ella estaba pasando por una situación difícil en ese momento, se estaba adaptando a un cambio de casa, su bebé estaba pequeñita y entonces eh, algo que teníamos claro las dos es que teníamos que resolver la situación. Yo tenía que resolver mi situación y ella tenía que resolver lo que ella estaba pasando. Entonces yo le dije, gracias amiga por hacer esto por mí, pero fíjate la promesa que me hice yo, que gracias por hacer esto por mí. Le dije, pero te lo prometo. Dije, dame un mes, le dije, y te lo prometo que esto va a cambiar. Y ella era así como de, no te preocupes, o sea, tómate el espacio para que pienses, para que planees, para que hagas, ¿no? Pero sí fue de, no sé, yo soy muy consciente de los procesos que ambas estamos viviendo, entonces mm, es como, te lo prometo a ti, pero me lo prometo a mí. Dame un mes y esto va a cambiar. Entonces, yo no sé. Eh, si ustedes en algún punto han sentido como un fuego, una rabia interna por una situación que te pasó, porque vamos a ser sinceras, cuando te pasan injusticias en la vida, tienes ganas de ir a quemarle la pinche casa a quien te hizo la culerada, claro que tienes ganas de hacerlo, Sí, a huevo. pero si vas y le quemas la casa te van a meter a la cárcel, mejor asúmete qué tienes que hacer y agarra ese fuego interno, agarra esa rabia y transfórmala en algo. Ahí es donde te asumes. Yo Sí, tenía mucha rabia y tenía mucho fuego interno. Yo siempre digo, la rabia es bien digna. Hay que aprender a transformarla. Entonces, yo tenía mucha rabia y mucho fuego y creo que así nació como mis primeras ideas de ir y meterme a una empresa y decirles, les propongo que hagamos esto para tu departamento de ventas. Yo ya sabía, porque era una de las empresas que visitábamos,
que estaban teniendo pedos en su departamento de ventas. Claro. Entonces yo, ¿sabes qué? Tu gente necesita desarrollo de negocios. Entonces, es como, te armas una idea. Me conseguí un trabajo y me prometí que solamente iba a estar ahí 6 meses. 6 meses. En 6 meses yo tengo que generar comisiones, ganar dinero y estar mejor económicamente para lanzar mi propio proyecto. Me prometí 6 meses y así fue. O sea, en un mes yo estaba en casa de Julieta y en un mes yo ya me había podido cambiar de casa. Viví en una zona muy bonita, a mí me gustaba mucho mi casa, me gustaba mucho donde yo vivía y duré 6 meses trabajando en ese proyecto, en ese trabajo, perdón, y a la par de que estaba trabajando, traía mi cuaderno donde hacía un chingo de lluvia de ideas de lo que yo quería hacer. Y los fines de semana, o sea, yo no tenía compu, los fines de semana me llevaba la laptop, a veces a escondidas, a veces me la prestaban para trabajo pendiente, ¿no? Me llevaba la laptop de la empresa y trabajaba en mi proyecto, trabajaba los fines de semana. Y a los 6 meses renuncié. Hubo situaciones ahí que también me hacían como que me apurara, ¿no? Como el acoso laboral que una vive, porque pues estás sola, soltera, joven y traes una situación que luego los depredadores detectan de, ay, esta chava necesita consuelo, ¿no? Yo le voy a ofrecer el consuelo. Yo era así como por dentro, chinguen a su madre, cabrones, o sea, pero sí lo sentía, sí lo sentía. Y esa situación también me hacía meterle un poquito el turbo. Y a los 6 meses renuncié y entonces creé la comunidad de emprendedores que en algún momento le conté a Ame. Lideré una comunidad de emprendedores, muchísimos emprendedores se llegaron a sumar en esa comunidad y ahí empecé a vender mis primeros talleres, mis primeros servicios. La mayoría de ellos eran presenciales y empecé a montarme a las redes sociales. Te estoy hablando de que en el 2019 yo me monté mi negocio en redes sociales, luego vino la pandemia y pues ya fue como yo ya andaba encarrilada en ese tema, pero yo en el 2019 me monté a redes sociales, entonces, pero también hacía muchos eventos presenciales. Ahí me asumí. Y ya después esta persona me buscó. O sea, me buscó y me quiso pedir perdón y que nos tomáramos el cafecito y que hay que platicar y que porque todavía algunos negocios se pueden rescatar. Y ahí sí yo con todo el lujo de la vida me tomé el atrevimiento y la libertad de decirle, ¿sabes qué? Chingas a tu madre, ¿no? Pero, perdón, o sea, la mamá imaginaria, pero es como, ¿sabes qué, güey? Déjalo así. O sea, ¿sabes qué, güey? Neta, déjalo así. Eres una persona que no quiero cerca de mi vida, déjalo así. Entonces, jamás dije, ay, esto me pasa porque, qué pendeja. Pero sí, o sea, jamás me metí a ese discurso, pero tampoco caí en la revictimización de mí misma, solamente culpar. O sea, en ese momento yo me tenía que asumir y tenía que salir adelante. Entonces, lo hice. Y luego cuando lo hice, me di el lujo de mandar a la chingada a todos los que me llevaron a esa situación. Pero entonces cuando me di el lujo de mandar a la chingada a todos los que me llevaron a esa situación, sí fue la pregunta de, a ver, Saraeli, o sea, ¿qué aprendiste? Y yo así con el libreta, ¿no? A ver, Saraeli, ¿qué aprendiste de esto? Porque bien es cierto que no vas a decir que las personas son tus maestros porque abusan de ti para enseñarte la vida. O sea, no me voy a montar ese discurso, pero sí voy a decir, estos güeyes tuvieron que haber, o sea, yo tuve que haber vinculado con estos güeyes por alguna razón. O sea, algo me llevó a conectar contigo, tú tocaste una carencia en mí, o sea, tú en algún momento tocaste una carencia en mí que a mí me hizo pensar que a través de ti yo iba a solucionar ese pedo. O sea, queremos solucionar las cosas con lo externo, ¿no? Entonces, a ver, tú en algún momento me prometiste o me dijiste algo que tocó una carencia que yo dije, ay, aquí es, y me fui de boca. En inocencia, sin trabajo personal, en esa necesidad de ser rescatada. Porque acuérdense, para las que nos escuchan y que ya nos siguen, tanto a mí como a mí, yo le doy un chingo a ese tema, ¿no? O sea, ¿qué necesidad, con la necesidad que hemos crecido nosotras de que otros nos validen y nos rescaten?
Entonces, sí, obviamente ahí toqué heridas muy profundas. Ya cuando me puse a salvo, sí, ahí en cuenta del chingo de heridas Claro. y las heridas profundísimas que yo toqué para llegar a esa situación. Pero la pregunta que me sacó fue, o sea, dices tú, ¿cómo una se formula las preguntas? Pues es que si te está doliendo, o sea, a ver, ¿esta situación me está doliendo? Sí. ¿Esta situación me está humillando? Sí. ¿Esta situación me está quitando poder? Sí. ¿Esta situación eh, tiene más momentos por ahí? Dice, si te saca más lágrimas que orgasmos, ahí no es. Entonces, ¿esta situación tiene más momentos dolorosos que dichosos? Sí. Y cuando llegan los dichosos, ¿es porque diste un chingo de tu energía para que eso llegara? Sí. Ahí necesitas salir. Ahí necesitas hacer un cambio. Ahí necesitas moverte. Entonces fue la primera experiencia. La segunda experiencia fue cuando muere mi mamá. Todo el mundo estaba muy sorprendido porque me decían, ay, es que no sé, tú te ves como muy tranquila, ¿no? Te ves como muy, pues diferente, muy tranquila, o sea, estás muy, muy como serena con el tema. Y Claro. algo que a lo mejor las personas no entienden porque, pues, se murió mi mamá y yo sé que las personas creen que van a llegar a tu casa y lo normal tal vez sería, y lo entrecomillo para las que nos escuchan en Spotify, entrecomillo normal. Lo normal tal vez sería que estés desgarrada, Sí, culpando a rota, la vida, muy rota, claro. ajá, culpando a la vida, culpando a Dios o al que tú creas, en lo que tú creas, reprochando, diciendo es que no se lo merecía, es que, porque la gente buena, es que, ay madre, ¿por qué te me fuiste ahora? Y yo que te necesito, o sea, y es como, no, o sea, a ver. Mi mamá ya hizo su trabajo en mí y yo ya entendí y ya me doté de los recursos necesarios para poder, para poder vivir esta experiencia en aceptación y respeto por el proceso de vida de mi mamá. O sea, y yo sé que tocar temas como la muerte, sobre todo de tu mamá, es muy duro Es muy, muy fuerte, sí. porque a diferencia de tal vez mis hermanos o mi familia, yo no viví la muerte de mi mamá en ese desgarro, ni en culpa, ni en desconsuelo, ni en... La viví con mucha aceptación y mucho respeto por la muerte, o sea, mucho respeto por el proceso de vida de mi madre y conciencia de por qué mi mamá pues murió como murió, ¿no? En una pandemia fue muy doloroso, fue una situación cansada, sobre todo para mis hermanos que vivían aquí en Mazatlán y todos estábamos encerradísimos, ¿no? Entonces fue cansada, fue dolorosa. eh, y por supuesto que cuando yo me enteré de la situación de mi mamá, pues yo fue como, me dolió mucho, pero en ese momento hice acopio de mis herramientas y de mi trabajo personal y decidí vivir el proceso amoroso de una manera respetuosa y de muchísima comprensión y de muchísimo entendimiento. Porque yo sabía que al yo regresar a mi casa, yo tenía que brindar la contención que a lo mejor no iba a haber en ese momento. Ah, Tenía que hacerme cargo de cosas que obviamente por todo el esfuerzo y la energía que mis hermanos estaban poniendo en la situación de salud primero y luego el proceso de cuando ya mi mamá fallece y pasa todo ese proceso que en lo que te va, si te van a dar el cuerpo o no, porque era pandemia, no entregaban cuerpos, ¿no? Entonces todo ese proceso para ellos fue de verdad agotador y entonces yo sabía que yo iba a llegar a casa y yo me iba a encontrar una casa volteada, ah, completamente volteada, y así fue. Entonces ahí se necesitaban otras cosas. Entonces hago uso de mis recursos para entonces ser la contención que se requería en ese momento. Y entonces agarrar la casa y voltearla al orden normal de las cosas, ¿no? Y eso también te requiere tiempo y energía. Entonces ahí me di cuenta que me volví a sumir.
porque también tenía la opción de desgarrarme y de culpar y de llorar y o decir, mamá, vete tranquila, mamá, hiciste y diste lo que tuviste y pudiste. Claro. Yo tengo los recursos, yo tengo enseñanzas, yo tengo aprendizajes de ti, tanto lo que aprendí que digo, qué chingón esto que sea mi mamá, como lo que aprendí que digo, no, mamita, esto no es mío, te lo regreso, ¿no? Entonces, yo tengo años trabajando a mi madre, años trabajándola, ¿no? Esa relación que todas las hijas tenemos que trabajar con nuestras madres. Sí, Tengo muchos años trabajando a mi madre, entonces cuando llegó el momento importante, supe cómo asumir con serenidad y con mucha aceptación y respeto por el proceso de vida que mi madre decidió vivir. Entonces, eso para las personas a mí es como de, ay, es que no sé, ella se ve como muy tranquila. claro, como frialdad, como qué Ajá, pedo, no quería a su mamá, o sea, empiezan los juicios sí, de, empiezan los juicios, sí, ajá, cuando viven en este mundo en el que, pues simplemente la palabra que rescato es culpa, culpas, cosas, viven alrededor de la culpa y no como lo que tú mencionaste, que es simplemente la aceptación, que es liberador, sí, cuando simplemente ves la vida desde muchísimo. el lado de la aceptación y no solo de la culpa, porque la culpa trae mucha carga y la carga pesa mucho y pesa por años, porque simplemente como nos dijiste, está la energía enfocada en lo otro, en culpar a los demás, en estar afuera y tus recursos, todo está hacia allá, cuando en realidad, y eso creo que rescato rápido antes de que concluyas esta historia, de que pases a la Sí. siguiente, y rescato mucho eso, o sea, que tú tuviste la capacidad, y esto por favor que sea una enseñanza para todos, o sea, tú tuviste esa capacidad de, a ver, no, es que no hay tantas opciones. Creo que las personas a veces pensamos o sobrepensamos ante las situaciones, la circunstancia o el problema que estamos viviendo, que hay muchas opciones. Es que puede pasar este escenario o este, como la película, no sé si la han visto, pero vean la de todo en todas partes al mismo tiempo, como que hay un chingo de escenarios posibles y muchos desenlaces para tu vida, ¿no? No, es que la verdad es que no hay tantos. Y a eso quería que llegaras y sabía que cuando contaras tus historias íbamos a llegar a este punto. Es que gente, de verdad, no hay tantas opciones. Es o te quedas en el puto lugar en el que estás ahorita o simplemente eliges diferente en chinga y empiezas a accionar en esa elección distinta. ¿Qué va a pasar? No sabes, porque en realidad no sabes. ¿Cómo va a venir? No sabes, pero simplemente ya no estás en el mismo punto en el que te estás jodiendo a ti misma la vida, ¿no? Y ahorita pues rescato mucho también esto, como dije, que tú trabajaste por mucho tiempo a tu mami y que pues no es una elección tan sencilla o quizás sí, como lo acabo de decir, o sea, no, o sea, el proceso es duro, pero la elección no es difícil. O sea, la elección es nada más simplemente de que elijas lo contrario a lo que estás eligiendo ahorita, que es estar en el puto victimismo y que eso no nos lleva a ningún lado, y tú elegiste la aceptación. Y Claro, por supuesto que para ti este proceso fue completamente distinto a cómo lo vivió tu familia. totalmente. Y aquí me lleva al punto que con el que empezábamos al principio sobre romper los pactos. O sea, tal vez el pacto que yo debí de haber pagado era la culpa, el desgarro, ¿no? Porque obviamente el ojo juicioso era de, ay, no sé, es como se ve muy tranquila, ¿no? Ujú. Ay, y es que ¿por qué no salió corriendo cuando todo pasó? No salí corriendo cuando todo pasó porque estábamos en pandemia y mi papá me dijo, por favor, tú no te pongas en riesgo. En la casa todos estamos contagiados, todos. No quiero que te vengas, quédate encerrada porque si tú te enfermas ya no voy a poder con una más. Entonces yo tenía que hacer el uso de mi fuerza para mantenerme serena a kilómetros de distancia. Ya. Y cuando yo vine, sabía que mi papel aquí era, pues, lo que requería energía, que mi familia no tenía energía, que era la casa. La casa te toma energía. Entonces, ahí yo rompo un pacto y da miedo a mí. Da Sí, mucho miedo romper el pacto. Muchísimo miedo sí, te entiendo. porque sabes que hay un montón de juicios.
y ahorita voy a llegar al punto de cómo aprendemos a romper los pactos. Entonces, es que en tu canasta básica, neta, tiene que haber, aparte de huevos, leches, fruta, verdura y todo, chingos de terapia, por ahí decían en alguna vez, ¿no? Sí, no Entonces, mames. bueno, eh, pero hay que romper pactos. Sí. Y decías algo, yo te decía, sí, sí, claro, para todas las personas que dicen, ¿no te dolió? Sí, o sea, cuando yo me fui a vivir a Bacalar en el 2021, yo viví en Quintana Roo, en Bacalar, que hay que ir porque es una cosa hermosa, hay que Sí, volver por a ir. supuesto. Yo viví en Bacalar en el 2021 y ahí ahí siento que yo viví un proceso muy fuerte con respecto a mi mamá, porque yo estaba viviendo con una pareja, entonces pues ya sabes que cuando vives en pareja, la dinámica pues te cambia un poco, ya no eres como tú nada más, tu tiempo, yo cuando estaba sola en Guadalajara, pues yo me levantaba, me ponía a trabajar en mi proyecto y a la hora que me daba hambre iba y buscaba y abría el refri y lo Claro. que me encontraba medio me preparaba algo y comía, ¿no? Pero ya vivir en pareja, pues es adaptar la dinámica de dos personas. Entonces, yo dependía mucho también de los horarios de trabajo de quien era mi pareja, los desayunos, las comidas, las cenas, la casa, al mismo tiempo que yo quería seguir trabajando en mis proyectos. Entonces, modifiqué mucho mi rutina de vida para integrar la dinámica de quien era mi pareja a mi rutina de vida y mi rutina de trabajo. Entonces, pasaban cosas, sucedían cosas a veces en la casa que yo decía, si mi mamá me viera, ¿no? O sea, es como de, me reía, yo decía, no, es que si mi mamá me estuviera viendo, se estuviera pero carcajeando de mí porque yo le decía, yo nunca voy a hacer esto. Y al rato andaba yo en chinga que la lavandería, que la casa, que la comida, entre que contestaba mensajes o mandaba herramientas a mis pacientes, ¿no? Y entonces yo a veces eran esas ganas de decir, de agarrar el teléfono y decirle, mamá, no te quiero decir, pero siéntate para contarte cómo y contarle cosas que pasaban en la cotidianidad, que son esas cosas que le contarías a tu mamá, porque sabes que se van a reír y te va a decir, ay, mijita, pero bien que decías que no, o lo que sea, ¿no? Mi mamá cuando se burlaba de cosas, o sea, cuando nos burlábamos de cosas que pasaban en la cotidianidad, que era como nos estamos tragando nuestras palabras, mi mamá me decía, ay, bonita, ¿no? Entonces yo muchas veces viviendo en Bacalar, me imaginaba a mi mamá que yo le llamaba y le decía, ¿qué crees que pasó? Y le contaba algo que había pasado en mi casa y entonces mi mamá me decía, ay, bonita, pero bien que decía, ¿no? Y que se burlaba de mí en el asunto. Entonces, muchas veces yo tuve ese impulso de decir, híjole, como para hablarle a mi mamá y contarle. Y ahí fue donde yo entendí que, pues no, que yo tenía que hablar con mi mamá ahí en ese momento, soltarlo y decirlo. Y ya, sin la respuesta del sonido de su voz. Entonces, en ese momento, un año después de su muerte, fue cuando yo tuve ese momento de duelo en el sentido de llorar mucho por mi mamá. Pero ya no era desde el tema, o sea, no, nunca fue así. No fue del tema de reproche, sino de la nostalgia de saber y de aceptar que yo puedo hablar con mi mamá, pero no le puedo llamar por teléfono, ¿sabes? Entonces era eso, no le puedo llamar por teléfono, pero le puedo contar a mi mamá lo que me está pasando. Y entonces en ese ejercicio consciente y bonito también, pues lloraba, ¿no? Entonces, y lloré mucho, o sea, también siento que por eso vivir allá para mí fue bien transformador y bien especial porque yo vivía en una tranquilidad, en una paz, en un silencio que tuve la oportunidad también de vivir ese proceso. Entonces, sí, a lo mejor para las personas es como, qué rara la entereza, pero es porque hay herramienta, hay recurso, ¿sabes? Que eso es a lo que siempre les decimos nosotras, apuéstenle a eso, Exacto. apuéstenle a dotarse de herramientas. Y la tercera experiencia, Ame, fue mi separación. La tercera experiencia fue una separación dolorosa, violenta,
no de las violencias que todas conocemos, que las personas cuando hablamos de violencia creemos que estamos hablando de golpes, de maltrato físico, donde se te nota que te están tratando mal. Claro, No asumen fue una eso. violencia distinta, fue una violencia silenciosa, así se le llama. De estas violencias que las secuelas emocionales y físicas empiezan a aparecer con los meses. Con los meses mientras te va cayendo el 20 y vas cayendo en cuenta de, con razón, aquella vez pasó esto. Con razón, aquella vez esto. Y entonces vas experimentando ansiedad, vas experimentando angustia, vas experimentando mucho dolor con respecto, o sea, conforme va pasando el tiempo Claro. y vas experimentando malestar físico que tiene que ver con lo que tú vas descubriendo de la historia en la que tú estuviste metida. Entonces, esa experiencia para mí fue traumática y dolorosa porque, pues prácticamente me tocó a mí descubrir sola un montón de mentiras, pues descubrir, o sea, fue yo adentrarme a saber que también esto me lleva a la importancia de hacernos preguntas, que de hecho tú tocaste temas muy importantes que los vimos la semana pasada que nos invitaste a una sesión donde hablamos de la importancia de las preguntas y yo hablé de cómo la pregunta para mí es una herramienta terapéutica Claro. y tenemos que desarrollar la habilidad de hacernos preguntas con respecto a la situación que estamos viviendo y luego la resistencia y la fortaleza, o sea, no resistencia de me resisto a no ver, sino o sea, me acompaño, la fortaleza más bien, desarrollar la Fortaleza. fortaleza de ver lo que se tenga que ver, saber lo que se tenga que saber y actuar en consecuencia de lo que estás viendo y de lo que sabes, o sea, de la información que tú estás recibiendo. Claro. Y así fue para mí porque a principios del año pasado, febrero del 2022, en febrero del 2022, yo regreso a Mazatlán porque quien era mi pareja, pues se va a unos proyectos, ¿no? Para las de Spotify estoy entrecomillando, Entre comillamos. entrecomillamos, se va a buscar unos proyectos. Entonces, oye, pues es que en Querétaro, las cosas habían salido, se habían finalizado los proyectos con los que habíamos estado allá en Quintana Roo, que él había estado trabajando y por eso estábamos allá. Se habían finalizado los proyectos. Viajamos porque regresamos en enero a Morelia y luego se fue a Ciudad de México la primera semana de febrero con temas de la empresa y ahí pues lo finiquitaron y le dieron las gracias por participar en los proyectos y entonces me dice, no, pues es que tengo que ir a Querétaro a buscar otros proyectos que me están ofreciendo. Entonces, ok, pues en lo que sucede que sabemos dónde, qué proyectos se te dan y todo, voy a ir a visitar a mi familia. Entonces, yo vengo a pasar un mes, o sea, yo llego a principios de febrero, mi papá cumple años el 5 de marzo, y yo dije, estoy un pasadito del mes, me quedo con mi papá el 5 de marzo, porque además yo ya tenía bastante tiempo que no veía a mi papá, yo solía viajar muy seguido a Mazatlán cuando estaba yo viviendo en Guadalajara, tenía bastante tiempo, no había pasado las fechas de Navidad y todo eso, que son fechas que en mi familia son muy rimbombantes. Y pues estaba reciente lo de mi mamá, entonces le dije, ¿sabes qué? Le dije, voy a ir a ver a mi papá, porque pues no pasamos Navidad con mi papá y yo me traigo muy metida una llamada que mi papá me hizo en Año Nuevo, donde yo lo escuché como tristón y lo traigo muy metido, entonces pues en lo que tú vas y ves lo de los proyectos y todo esto y ya definimos, ¿no? Si es en México o es en Querétaro, pues voy a pasar tiempo con mi papá. Entonces yo me vengo a pasar tiempo con mi familia y lo que era un viaje de mes y medio se fue extendiendo, se fue extendiendo. Entonces eran discursos y situaciones que tú sabes cuando ya las cosas se empiezan a sentir que no cuadran. Ajá, que no cuadran, ¿sabes? Ya empezaba yo a cuestionar cosas que ya no había respuesta. Ya de la otra parte era una actitud molesta por tener que responder ciertos cuestionamientos y mucho, o sea, mucho humo alrededor de muchas situaciones, pues. Muchas explicaciones que no cuadraban en tiempo y espacio.
Entonces, y yo preguntando, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Y dime la verdad, ¿y qué está pasando? Y dime la verdad. Entonces, ahí empezó a suceder un tipo de violencia que ahorita ya entiendo, ¿no? Que es la intermitencia, es este reforzamiento intermitente, se le llama. Y el reforzamiento intermitente se basa en que hay mucho bombardeo de amor y muchas promesas y mucho, es que la situación ha estado muy difícil, pero yo quiero estar contigo, te lo prometo, yo voy a arreglar esta situación, esto no va a poder más que nosotros, pero dame chance, pero dame tiempo. Si te estoy hablando que eso empezó como de abril a agosto, que fue cuando yo bajé los telones, ¿no? Bajé los telones. Entonces, como de abril a agosto, mucho entre bombardeo de amor y muchas promesas de ya voy y ya te alcanzo, y muchos planes que se empezaron a construir para resolver la situación que estábamos viviendo en ese momento, eh, al mismo tiempo, periodos de ausencia, pequeños periodos de ausencia. Pequeños periodos de ausencia que siempre estaban justificados con crisis. Es que me sentía mal, es que me agarró mucha ansiedad, es que tuve depresión estos 2 días, me sentí muy deprimido y preferí desconectarme y no saber nada. Entonces, en esos periodos de ausencia se perdía 2 días, 3 días, se perdía, ¿no? Y luego regresaba y un bombardeo de amor. Ahora entiendo que eso se llama reforzamiento intermitente, Yeah. en donde lo que tú quieres es ayudar y rescatar, pues, todo lo bueno que tú tenías, porque en realidad todo había sido bueno. Entonces, quieres ayudar, quieres rescatar y estás en esa cosa de, puta, es que, ¿qué hago? ¿Suelto? ¿Suelto o luchamos, no? ¿Suelto o luchamos? Y entonces empiezan los cuestionamientos y viene la maravillosa herramienta de las preguntas de, a ver, entonces aquí viene cuando yo me asumo. Deja de preguntarle a él y empieza a preguntarte a ti. Claro. ¿Te está gustando lo que está pasando? No. ¿Te está doliendo lo que está pasando? Mucho. Eh, Esto que te está pasando, o sea, esos periodos de ausencia, o sea, eso que te empieza a hacer de perderse 2, 3 días sin contestar, o sea, ¿te parece que está bien? ¿Cómo te sientes cuando pasa? Y sobre todo, ¿cómo te sientes? ¿Qué pasa cuando le cuestionas por qué? ¿Por qué no me habías contestado el teléfono? Ujú. Y siempre hay una respuesta ambigua. ¿Cómo te sientes tú? ¿Incompleta? O sea, la respuesta no es suficiente y me deja con una sensación de malestar. Y se Ah, me encienden muchas alertas. Entonces, empezar a hacerme las preguntas correctas a mí me llevó a decirme esta frase que yo les dije. A ver, Saraeli, fortaleza, fortaleza para ver lo que se tenga que ver, saber lo que se tenga que saber y actuar en consecuencia de lo que vas a saber. Y entonces me meto no es que me meta, sino simplemente decidí abrirle la puerta a lo que estaba ahí listo para que yo viera. Y entonces empecé a desentrañar una historia de infidelidades, de mentiras, de traiciones, de pues también abuso de confianza, porque hubo un periodo cuando recién empezábamos a vivir juntos de ujú. 5 meses en que él no tenía trabajo y yo lo sostuve económicamente. Entonces hubo un tema de confianza. Después me metí a ver temas sobre violencias silenciosas y empiezo a sentir cómo el engaño y la traición tienden a tener, perdón, consecuencias emocionales, ¿no? Y físicas graves con el tiempo. Entonces, empiezo a ver todo eso y ahí me tengo que volver a asumirme, porque yo tenía dos opciones. La opción de quedarme anclada y estancada a la situación y pelear y luego ir y buscar, ¿no? O sea, como ahora sí que se escucha fuerte, pero luego nos agarra este tema las mujeres de con la que era la amante en ese momento, que ahorita pues es su actual pareja, ¿no? Entonces es como de,
o sea, yo pude meterme a ese discurso, pues. Pude meterme en ese discurso, pude ir y pelear, pude ir y la situación me encabronó mucho, me dolió mucho, me rompió mucho. Sí, por supuesto que fue una situación que para mí fue pum, un tren, ¿no? Así, sobre todo porque fue un proceso o sea, luego fue súper cansado porque eso pasa en agosto cuando yo me doy cuenta y decido ya como soltar no voy a reclamar, no me voy a meter en este discurso, no voy a hacer estos pedotes mundiales donde lo único que voy a recibir va a ser más violencia silenciosa, más ausencia, más mentiras, más silencios, ¿no? Entonces, no voy a hacer esto, me voy a poner a salvo. Y entonces, pues ahí hice acopio de mi fuerza, me recuperé un poco, regresé por mis cosas a finales de septiembre, luego me vine y empecé a negociar conmigo, hacia mi bienestar. ¿Cómo voy a salir de esta situación? Pero algo que yo les quería decir a ustedes es que la neta es que cuando nos pasan estas cosas, chicas, queremos justicia, sí queremos que se haga lo justo. Y para mí lo justo en todo esto era la verdad, decir la verdad. Entonces, ¿de quién dependía? ¿De la otra parte? Pues por supuesto que no, por supuesto que no, porque yo acababa de descubrir a una persona que tiene una patología grave. Y además, en medio de esa patología grave, pues una entereza para mentir increíble. Entonces, este, por supuesto que no dependía de la otra parte hacer justicia y la verdad no depende de la otra parte. ¿De quién dependía? De mí. Pero la verdad implica que te digas las cosas que no te gustan, que te hagas las preguntas que no te gustan, como por ejemplo, ¿qué me vinculó con esta persona? ¿Qué hizo? Me queda claro que yo tengo mucha fortaleza emocional. Me queda claro que soy una persona con mucho recurso interno. Ya me lo demostré. Ya me lo he demostrado en las otras dos primeras experiencias que conté. O sea, yo ya me demostré que tengo muchísimo recurso interno. Claro. Pero ¿qué fue? ¿En qué momento él llegó a mi vida? ¿En qué momento él entró a mi vida? ¿Y qué fue lo que me hizo abrazar la relación y no ver las banderitas rojas sutiles que desde un primer momento estuvieron ahí? Y me dejaron ahí 3 años. O sea, ¿qué fue? Y entonces yo me tuve que volver a asumir, yo tuve que volver a hacerme mis propias preguntas, yo tuve que volver a encontrarme con mis viejas heridas con las que todavía no había sanado y creí que sí había sanado. Tuve que volver a hacer el trabajo para comprender. Y entonces, como yo quería una sola cosa, que era la verdad, y esa depende de mí, pues entonces voy a empezar a creerla, a contar la verdad. Pero ¿cómo voy a contar la verdad? ¿En drama, en pleito, en victimización? No, no la voy a contar así. Me voy a salir un poquito de mi dolor y voy a voltear a ver que esta situación que yo viví seguramente le ha pasado a otras personas. Y entonces empiezas a hablar de la situación y la experiencia y llegan las otras personas y te dicen, sí, yo también, sí, yo también. Y entonces en ese momento entendí, dije, güey, se ocupan herramientas para esto. ¿Y quién las va a hacer? Yo las voy a hacer, ¿no? Y entonces construir herramientas para identificar este tipo de abusos silenciosos se ha vuelto en el mejor catalizador de mi historia. Entonces, ahí viene otra cosa. ¿Qué haces? Asumirte y tomar responsabilidad. Y empieza, en lugar de hacer las preguntas de por qué lo hiciste, por qué me mentiste, por qué, en lugar de hacerlos allá donde no va a haber respuestas, vienes y te las haces a ti. Entonces, creo que estas 3 experiencias me llega ya a resumir todo sobre al final qué queremos. Si queremos atravesar, porque ante estas 3 situaciones, esas 3 situaciones representaron un cambio. Eran conmigo o sin mí. ¿Me resistía o fluía el cambio? Lo quisiera o no lo quisiera. Una, me quedé en la calle, es un cambiazo, mijita, ¿qué vas a hacer? 2, se murió mi mamá, es un súper cambio en la vida, ¿qué vas a hacer? 3, descubrí una traición en una relación que para mí era lo más importante de mi vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque
el cambio aquí está. O te arrastra o te asumes en el cambio. Entonces, yo creo que ahí es donde, Saraeli, ¿cómo? Busquen ayuda. No, esto no se transita solas. Yo ahorita les estoy contando de herramientas y todo, pero también tengo muchos años trabajando en mí, muchísimos años trabajando en mí. Nunca he hecho esto sola, ni siquiera esto que viví últimamente lo hice sola. O sea, lo hicimos a base de mucho enfoque en mi proyecto contigo, lo hicimos a base de terapia, lo hice, o sea, lo volví a hacer a base de terapia, lo hice a base de una red de contención de que se ha creado a partir de esto, donde me han ayudado a visibilizar la violencia. Nunca lo he hecho sola, jamás lo he hecho sola. Así es. Y bueno, creo que eso es como esos ejemplos, a lo mejor contar experiencias y casos de la vida real nos ayuda más a identificar qué puedo hacer cuando yo paso por esto, ¿no? Sí, me encantas, Araeli, porque además creo que has creado, o aquí lo que ya se creó, es un método de qué hacer cuando justamente estás viviendo esta circunstancia de cambio inminente que puedes reconocer a simple vista o no, pero se va a dar, ¿no? Y yo rescataría justo eso. Número uno, deja de hacerle las preguntas a la persona incorrecta. O sea, háztelas a ti. O sea, como, no, primero es la intuición. O sea, si están como esas cosas que tú dijiste, eso de, ok, si esto no me está gustando, si esto está sonando raro, si me está diciendo algo que simplemente aquí en mi pecho, en mi estómago, o sea, en cualquier parte de tu cuerpo lo puedes sentir, en el dolor de cabeza, intestino, no sé, donde quieras, pero simplemente la intuición te está gritando, esto no se está sintiendo bien, haz caso. O sea, haz caso, no importa lo que a la otra persona te diga porque le estás haciendo las preguntas a la otra persona. Llámese relación, mamá, papá, trabajo, negocio, lo que sea. Segundo es, sencillamente, empieza a hacerte las preguntas a ti. Deja de culpar por un momento, deja de culpar y hazte las preguntas a ti. Entonces, en el momento en el que te haces tú las preguntas, empiezan a surgir esas respuestas que no se van a sentir cómodas. Ahí es cuando nuevamente, espérate, no culpes, acepta. No culpes, acepta, ¿no? Y ahora sí es, ok, ahora que ya están como surgiendo las respuestas que pueden ser o no cómodas, ¿qué es lo que puedo hacer con esto? ¿Qué es lo que justamente estás cerrando tus historias con esto? ¿Qué puedo hacer con esto que está pasando? Y aquí es donde yo les digo que tienen simplemente tres opciones. Así de sencillo. O sea, habíamos dicho que cuando nos contaste la experiencia de que te quedaste en la calle, pues hablamos de dos opciones, pero en realidad creo que son tres. Tienes tres opciones. Número uno, pues no hagas nada. Quédate, o sea, quédate en el mismo pinche lugar en el que estás. De verdad te lo decimos, quédate en ese lugar. O sea, van a seguir habiendo esas escenas de cambio que se te van a presentar, que van a estar intermitentes ahí como echándote los focazos en la cara, porque como el cambio tiene que pasar, pues sencillamente se va a darte descuenta o no. Entonces, tú puedes quedarte exactamente en el mismo punto y hasta ahí, o sea, quedarte inmóvil, como roca. Número dos, puedes intentar hacerlo sola. Así, intenta hacerlo sola. O sea, eh, no sé, busca la manera en la que puedas obtener los recursos sola a través de tus historias, pero te decimos algo, eso te va a llevar un chingo de tiempo, un chingo de tiempo. Y Sí. la última opción es, si ya con esto que te estamos diciendo, hiciste catarsis, te cayeron los 20 o simplemente las historias que escuchaste en este episodio, los ejemplos, este recap de cuál es como el método, ¿no? Que tienes que seguir para que en el momento en el que se presente el cambio, simplemente ya te cayó el 20 y tú estás diciéndote a ti misma, claro, yo necesito un cambio, pues simplemente busca ayuda. Tienes las redes de Sara Eli Crespo aquí abajo, tienes las redes de una servidora aquí abajo también. O si conoces a una persona que puede guiarte en este camino para cambiar lo que estás sufriendo, asúmete. Asúmete, como dijo Sara Eli. Creo que el podcast puede ser que, o el episodio se llame así.
Y si te asumes, y si te asumes, o sea, asúmete y toma la decisión del cambio. O sea, existen tantas personas allá afuera que están haciendo estos procesos o guiando estos procesos de transformación en cualquier área de tu vida. Hoy estamos, no mames, hoy estamos en la era de la información cabrón, cabrón. O sea, estamos ante la generación de personas más informadas de la vida, desde niños. No importa la información que recibas, pero desde niños. Entonces, hoy simplemente tienes la elección en tus manos de asumirte, dejar la culpa de lado y sencillamente hacer las cosas diferentes por ti. Por ti. Olvídate de las otras personas que realmente, Sarali, tú lo sabes y lo vivimos todo el tiempo. Cuando empiezas a cambiar las cosas en ti, las cosas o las relaciones que estás teniendo, los pactos que se están rompiendo con otras personas o los contratos que hiciste de manera inconsciente con otras personas, se rompen. Y por eso las relaciones también cambian con las otras personas, aunque no estés haciendo de manera intencional como esto lo hago para tener una mejor relación con mi pareja, ¿no? Que es justo el ejemplo con el que yo empecé este episodio, que yo lo hice porque él me puso un ultimátum, pero en realidad yo necesitaba como como les dije, ese faro en la cara, ese farolazo en la cara para empezar por mí. Y hoy Claro, somos conscientes de que cada uno hace su proceso por uno mismo. Él me lo decía el fin de semana, nos fuimos a desayunar juntos y me dijo, es que no sabes lo mucho que me has enseñado a conocerme a través de tu proceso de autoconocimiento, o sea, de ti misma, de cómo te vas conociendo a ti misma, me has enseñado a conocerme de una forma en la que yo jamás había concebido o jamás había visto de mí mismo. Y sabes que me encanta lo que veo. Me encanta a pesar de que nos descubrimos heridas, nos descubrimos traumas, o sea, juntos lo platicamos, ¿no? Y vamos analizando estas cosas y seguramente lo mucho que tú hoy te conoces y lo mucho que yo hoy me conozco y lo compartimos y todo esto. Pero cuando cambias tú de manera inminente, se viene el cambio para los demás y sencillamente es ese cambio, Saraeli, que se hace de alguna manera propio. O sea, y aquí simplemente quiero cerrar con esto, es no por cambiar, no por romper pactos, no por simplemente dejar ir estas lealtades o estas creencias, estás siendo egoísta. Que esto es un obstáculo que encontramos un chingo, Saraeli, en las la personas. etiqueta, Sí, porque está como eso, asociada a algo negativo, pues, así pero es, a veces es, a ver, si yo quiero que todo a mi alrededor esté bien, necesito primero estar bien yo. así es. Así es. Y justo es como el obstáculo, como dices, la etiqueta principal que encontramos en el momento en el que le mostramos a las personas cómo pueden cambiar y viene siempre este pensamiento de no, es que yo no puedo dejar ir esta relación con esta persona o no puedo alejarme de mi familia o yo no puedo dejar de pertenecer al clan o al sistema familiar o cualquier cosa. Siempre va a venir este maldito demonio que se llama él está siendo egoísta por querer cambiar. Y esto no es así. Por eso quise nombrarlo. Quise nombrar al villano, al Voldemort de Harry Potter, ¿no? Quise nombrarlo porque sé que seguramente lo reconoces, sé que ha sido un obstáculo para ti que nos estás escuchando para el momento de querer cambiar y simplemente pues quiero que rompas con esto porque cuando haces las cosas por ti, o cuando te entregas al cambio, que ya dijimos que el cambio es inminente, cuando te entregas y fluyes, como dice Sarali, al cambio, eh, ¿cómo decirlo? Como, es que se me fue la palabra. Eh, bueno, no sé, ahorita, porque ya se me fue, que estaba pensando como dos Que te cosas a la hagas vez. el cambio con esa idea. Como que se Fíjate, me es que a vinieron dos veces la cosas a la vez, sí. culpa, a veces las culpas te las quieres regalar tu mismo entorno, ¿no? Tú, por ejemplo, ahorita Sí, hablabas del ultimátum, ¿no? Que te puso también tu esposo y lo entrecomillé. Pero es que yo entiendo porque yo conocí la historia, me la platicaste en algún momento. Cuando nos vimos en Ciudad de México, de hecho, en sí, septiembre, me sí. contaste esto y yo sé a qué te refieres, las voy a poner en contexto. No era un ultimátum así de meréceme, o sea, Hmm. no era desde esa parte, ¿no? Era más bien, manda.
No, no, sí, claro, continúa, me reí. Ajá, no, era más bien era más bien para no hacernos daño, o sea, a ver, para no hacernos daño y para que esta situación no nos lleve a a un quiebre doloroso, necesitamos cambiar. O sea, necesitamos que esta actitud, a lo mejor inconsciente, pero violenta, pasiva, pues deje de suceder. Ah, Entonces, te pido por favor que voltees un poquito la mirada, porque si no, esto nos va a llevar a un quiebre doloroso y traumático, y no es para claro, allá. Entonces, o esta situación cambia, o mejor, no llegamos hasta este punto y lo dejamos hasta aquí, ¿no? Para no llegar justamente al quiebre doloroso, traumático, al daño que nos podamos hacer. Entonces, qué bonito es cuando también el trabajo personal de una te permite conectar con personas con más conciencia, porque a veces no tenemos la bendición o la fortuna de convivir con esas personas que tienen conciencia sobre las cosas, porque muchas veces las culpas vienen del mismo entorno y del mismo ambiente que te las quieren sembrar y no claro. te mandan a trabajar en ti, sino que usan ese talón de Aquiles que tú sientes para constantemente estar haciéndote sentir culpable. Mire, aquí viene otro ejemplo de las violencias silenciosas de las que yo les hablaba. Yo al principio, cuando yo decidí alejarme de esta relación, que fue después de agosto, que yo dije, que me empecé a hacer estas preguntas que yo les planteé, yo empecé a darme cuenta cómo, por ejemplo, mi expareja intentó venderme mucha culpa como para retenerme, porque me decía es que, o sea, su justificación fue que él estaba pasando por un momento tan difícil, que estaba teniendo una crisis en su vida y que él que pensó que yo estaría para Ujú. él ayudándolo en todo, pues que no, que las personas con las que él pensó que iba a contar para que, y eso me incluía a mí, para salir de esta situación tan dolorosa, pues no lo estábamos ayudando. Y que todo lo contrario estaba recibiendo ayuda de otras personas, decía, de otras personas, ¿no? Ah, Entonces yo ahí tenía que leer, mucho leer el entre líneas, chicas de me estás haciendo competir por ti, o sea, me quieres llevar a un punto de competir por ti, cuando no es cierto, tú sabes que mi apoyo incondicional lo has tenido todo el tiempo, en todos los sentidos y en todos los niveles. Entonces a veces las culpas te las quieren regalar para retenerte en una situación y tú claro. compras la culpa porque nos enseñaron a eso, a pagar esos pactos y a comprar esas culpas. Y a veces tu cuerpo te está diciendo, ya no estás aquí segura, ya no estás aquí bien, pero te sientes tan culpable que buscas cualquier cosita, cualquier señal que te haga creer que a lo mejor eso puede mejorar. Pero no, cuando ya tu cuerpo te está diciendo que eso no está bien, necesitas asumirte pues y asumir el cambio. ¿Te acuerdas? Nosotros empezamos a trabajar el lanzamiento de A qué chingados vine por ahí de octubre más o menos. Sí, correcto. Entonces, cuando estábamos en ese tema, tú hiciste un en vivo donde tú hablaste de cómo tú habías perdido el propósito de tu vida y el camino que habías recorrido para volver a conectar con él. Y Sí. bueno, pues a partir de ahí también vino otro bombardeo de culpa, ¿no? De culpa de hoy, es que ya las escuché platicar y yo así me siento totalmente perdido y que mi propósito y que está quebrantada mi vida y que yo necesito, ¿no? Y entonces era leer un constante entre líneas, porque hasta ese punto, pues como yo no había reclamado nada, porque las preguntas ya me las había empezado a hacer a mí y no al exterior, yo tenía que leer entre líneas el bombardeo de amor que me estaba haciendo llegar y los mensajes de culpa, y te estoy hablando de octubre, o sea, los mensajes de Sí. culpa ocultos los tenía que leer con una fineza, porque, chicas, a esto quiero llegar. Si no desarrollamos este olfato intuitivo de la situación que te está pidiendo un cambio, es muy fácil aferrarte a la situación. Y Sí. yo digo una verdad muy cruda, ¿eh? Si yo hubiera elegido en ese momento aferrarme a la situación,
sé que yo todavía a estas alturas estuviera dentro de esa relación. Y sé que esa relación siguiera manejando esta doble, triple vida. Claro. Ajá, no sucedió porque Saraeli no solamente decidió cuestionarse a ella misma y sacarse de esa situación, sino que además lo empecé a hablar, lo empecé a nombrar, lo empecé a visibilizar, porque quería la verdad como justicia y esa Exacto. dependía de mí, Claro, claro. dependía de mí. Entonces, a veces las culpas, y qué bueno que tocas este tema, porque las culpas muchas veces vienen, y con esta chica con la que trabajé ayer hablamos de esto, vienen del mismo entorno y te las estás comprando y te estás aferrando de esa situación que tú sabes porque todo en ti te grita el cambio. Entonces, hay más que nada, chicas, y más que nunca, pidan ayuda. Y ahora sí que, literal, yo no las voy a mandar a que hay tanta gente, no vengan con nosotros, o sea, vengan a nuestras comunidades, de verdad. Claro, Hemos vivido tantas experiencias que nos han llevado a crear herramientas que no hacemos más que acompañarlas a transitar los procesos que hemos en algún momento vivido, transitado y hemos salido al otro punto, al otro lugar. Entonces yo ayer lo trabajaba con una de mis consultantes, le decía, hoy más que nunca necesitas entregarte a este proceso, porque ella estaba como intermitente un poquito en los servicios y entonces hoy más que nunca necesitas comprometerte con tu proceso y con el acompañamiento que te estoy brindando, porque estás metida en un ambiente que te sigue regalando muchas culpas y eso te ha hecho que sujetes esta situación. claro. Cuando todo en ti te dice, ya no puedes seguir aquí. Claro, sí, Saraeli. Y sabes qué, ya me acordé cuál era la idea. El tema es que la ayuda, o más bien el que alguien te contenga o te sostenga cuando simplemente tomas la decisión del cambio, no es solo dar el paso para el cambio, o sea, donde alguien te tiene que sostener, como guiar hacia, obviamente nadie hace las cosas por ti, pues. Entonces, lo único que hacen es simplemente te guío, o sea, te guío, te muestro posibilidades, vemos los escenarios, analizamos la situación y guías a las personas, ¿no? Para que esto pase. Pero también en el momento en el que estás viviendo el proceso de cambio, o sea, como tal, no solo es en el inicio, cuando ya estás en el proceso de cambio, llames el proceso de cambio en el área de vida que sea, necesitas mucho que las personas o que este guía, en este caso Saraeli, una servidora, te sostenga y te contenga en este cambio, en este proceso de cambio, porque es cuando vienen las malditas pruebas. Es cuando el demonio se va a aferrar a tu cuerpo, se va a aferrar a tu vida, se va a aferrar a seguir, a pertenecer, a formar parte de ti y no soltarte. Y es cuando las incongruencias de este demonio va a ser que, ok, simplemente se te presenta un cambio o una herramienta que tienes que poner a prueba en tu día a día, en tu vida, y es cuando el demonio te puede tentar para que sueltes, para que le vuelvas a hacer esa llamada, para que vuelvas a, no Exacto. sé, cualquier relación con cualquier persona vuelva a pasar, o aferrarte a una situación o a entidades que tienes dentro de ti. O sea, de verdad, lo que sea, siempre este maldito demonio te va a presentar esos obstáculos y vas a tener estas pruebas en donde tampoco puedes atravesarlo sola, porque entonces vas a sucumbir ante el demonio o ante los demonios y el villano principal de esta historia de tu vida. Así es. Entonces, cualquiera que sea, como dice Sareli, cualquiera que sea ese proceso en el que simplemente tú hoy, porque ya te cayó el 20 y quieras dar ese paso para el cambio y estar acompañada en este proceso de cambio, en este caso, en un proceso de cambio como tal de vida, que en cualquier área de tu vida, Saraeli está aquí para ti. Y si tú estás atravesando este proceso de cambio en la parte de tu negocio, tu mensaje, de simplemente siento que yo quiero como expandir esto que tengo una visión que nadie me entiende, es una visión con la forma en la que yo vivo el mundo y todo el mundo me la ha rechazado y también necesitas atravesar un proceso de cambio para esto, para que simplemente tu visión se cumpla, pues también estoy aquí yo para ti. Y Saraeli, que entiendan igual ya simplemente por el tema
de no ser egoísta, ya es como la segunda idea, por eso te dije que tenía dos Sí. ideas, ¿no? Y ya por el tema de egoísta es por soltar, por dejar ir, por romper pactos, por no eres egoísta. O sea, y siempre eres tú primero, siempre eres tú primero. Soltar no es un acto egoísta, soltar es parte del proceso de cambio. Si hay personas que se tienen que alejar o vas a alejar de tu vida o vas a exiliar o tú misma te vas a exiliar de relaciones, de tu familia, para atravesar este proceso y sostenerte en las manos o en una comunidad en otro lado, va a pasar. O sea, como hablar de esto, ¿no? Que esto va a pasar, Sareli. O sea, estos pactos que se rompen y como me gusta mucho la palabra que usas, la palabra exilio, va a pasar y simplemente acéptalo. No culpes, acéptalo, ¿no? Y hablar de esto, pues también me parece como importante porque pues son las cosas que van a pasar y de las que no hablan, ¿no? Es como ve a terapia, sí, pero nadie te habla de qué pasa cuando vas a terapia, qué pasa cuando ya Así estás es. en el proceso de cambio y todo lo que se viene venir, pues se puede venir, perdón, y lo que vas a sentir y lo que vas a qué te vas a enfrentar, de que la ansiedad que te puede provocar, o sea, esto no se habla y me parece muy importante, igual y esto lo podemos dejar como para otro episodio, muy importante lo que pasa en el proceso de cambio, está, o sea, pero es como lo que dije, sabe, es raro, pero sabe rico. Sí, fíjate que dice mi mentora Clarisa Pincola que la que no sabe aullar nunca va a encontrar su manada. O sea, no, chicas, no hay que tenerle miedo al exilio porque en Así cuanto es. tú te empiezas a mover de esos lugares que te drenan y te lastiman, empiezas a encontrar otras personas que te van a acompañar en el proceso y que además traen un nivel de conciencia más alineado a lo que tú ya descubriste de ti misma, sea mejor. Entonces hay que aprender a aullar para encontrar a esa manada y así. Fíjate que este término del egoísmo me hiciste que me acordara, hay un libro que se llama La virtud del egoísmo y la propuesta es cambiar nuestra percepción con respecto al egoísmo y de pasarlo como de un egoísmo, o sea, lo voy a entrecomillar porque literalmente no es así, pero para que lo entendamos en esencia. Pasar de un egoísmo negativo, ya sabes, la actitud de me vale madre, yo soy así, si quieres aguántate y paso por encima de ti. No, pasar de ese a pasar a practicar un egoísmo positivo, en donde primero soy yo, mi bienestar y desde ese bienestar contribuyo. Claro. Porque si yo quiero que las demás personas a mi alrededor vivan bien y estén bien, tengo que empezar por mí. De lo contrario, corro el riesgo o me condeno a mí misma a seguir participando de actividades con personas que viven en la queja constante y en el victimismo. Cuando nosotras, a ver, hay que observarnos. Cuando hemos sido parte de círculos donde lo constante es la queja, entre todos se chupan unos a otros, Sí, porque todos sí. quieren que todos se rescaten, o sea, todos quieren que todos se hagan cargo. Yo ya una vez trabajé, hace mucho tuve un trabajo, mucho antes de estas experiencias que les cuento de irme de Mazatlán, tuve un trabajo y era un grupo muy entregado a la queja, muy entregado a la queja. Wow. Y algo que yo pude notar es cómo todos tenían la culpa de todos menos cada quien. Sí, Ajá. claro. Entonces, menos cada quien. Y además al mismo tiempo era como todos esperaban que todos resolvieran la situación, menos cada Menos uno cada uno. hacerse cargo de la parte que les correspondía. Y es muy cansado. Entonces, es como esta visión de este libro de la virtud del egoísmo propone no ser parte de esos grupos y empezar a adueñarte de tu vida y de la responsabilidad que tú tienes sobre ella, pero para eso muchas veces necesitas soltar absolutamente todo y hacer la mirada hacia tu propio bienestar, trabajar tanto en ti que seas hasta selectiva o selectivo con las personas con las que decides vincularte, porque lo que tú quieres es que la gente viva bien. Y la única manera de que las personas vivan bien es que tu práctica de vida sea tú vivir bien. Claro. Entonces me hiciste que me acordara mucho, porque en esencia la propuesta de este libro es de Ayn Rand,
así se llama la autora. La propuesta de Ayn Rand es practicar el egoísmo desde una visión más sana y positiva. Me encanta. No pasar por encima de la gente, sino procurar tu bienestar y Claro. desde ahí compartirte o contribuir. Sí, y es que el exilio o egoísmo, o sea, no es nunca voy a volver a ver a mi mamá, a mi papá, a mi Ajá. familiar, o sea, no va por ahí. Es, ok, ¿qué relación puedo tener con esta persona desde un punto distinto, que me funcione a mí y le funcione a la otra persona? Porque efectivamente, o sea, empezamos siempre, como decíamos, en el punto de partida en el que estás hoy, en el que estás en el tema de la queja y te sientes víctima y todo, pues obviamente culpas a la otra persona y siempre te estás dando cuenta nada más de lo que la otra persona te daña, te aporta desde su lugar, pero también pues tú estás vomitando mierda Ujú. en esa interacción dañina, ¿no? Desde este punto en el que se encuentran hoy tú y llámese la otra persona en la relación, la que sea, pues estás vomitando un chingo de mierda que tampoco le funciona ni te funciona a ti. Entonces simplemente es cómo puedes tener una relación más amorosa, amable, saludable con esa otra persona con la que hoy estás teniendo este conflicto, pero desde un lugar distinto y que funcione para ambos. Y no tampoco con la intención de, ay, voy a cambiarte o no, o estoy haciendo este cambio por ti. No, tampoco va por ahí porque eso es igual caer en el victimismo. Ahí está no es el demonio adentro, sino sientes que está afuera, ¿no? Sí, Entonces es complejo, digamos, complejidad porque se destapan muchas cosas, ¿no? Pero en esencia, tú escuchaste a través de las historias de Saraeli que simplemente ella fue dándonos puntos clave de, pues simplemente empieza por no quejarte, empieza por seguir tu intuición, empieza por hacerte preguntas a ti misma, empieza por escuchar lo que esas preguntas están dándote como respuesta y asúmete. O sea, realmente el paso a paso no es tan complicado, no son tantos pasos ni tantos escenarios en tu vida, solo son una serie de pasos que simplemente te recomendamos, evidentemente, no atravesar sola. claro, y tienes que elegirlo. Tienes que Así, elegir no atravesarlo sola para atravesarlo. así es, así es, Claro. Araeli. Ay, qué rica conversación. Ay, pues ahí está nuestra contribución de esta semana, queridas Así es. escuchas y queridos, porque por ahí luego sé que nos escuchan chicos también. Queridas y queridos escuchas, ahí está nuestra contribución de la semana. Sí, muchísimas, Estas dos muchísimas almas gracias. revolucionadas que andan tratando de compartir sus propios procesos para que les ayuden un montón. Así es. ¿Qué más que las experiencias mismas, las historias que vamos encontrando, bueno, o redescubriendo de nuestra propia vida, ya desde esta mirada diferente, que se las contamos obviamente desde esta mirada diferente, desde historias de nuestros alumnos pacientes o bien historias de la cotidianidad, ¿no? De películas, series que simplemente nos ayudan como a reforzar esto y pues qué gozoso estar aquí platicando con ustedes y que a qué chingados vine, pues cumpla su visión de elevar o despertar conciencia, ¿no? Y eso es justo a través de estas conversaciones, estar trayendo estos temas aquí a las pláticas y pues sencillamente agradecerles como siempre que nos escuchen, que nos recomienden, que nos compartan. Y pues ya por último, mi querida Saraeli, ¿cómo te pueden encontrar? Si algo les cayó, si algo simplemente les despertó, les movió, les incomodó, sobre todo de lo que platicamos en este episodio, ¿en dónde te pueden encontrar y cómo les puedes contribuir desde tus dones y talentos, mi querida Saraeli? Chicas, oigan, chicas, ahorita estoy relanzando una herramienta diagnóstica muy bonita. La pueden encontrar en mi Instagram, ya sea que me manden, decidan mandarme un mensaje directo o directamente en la bio. Ustedes pueden encontrar Saraeli Crespo, así mi Instagram. Pueden encontrar esta herramienta diagnóstica que es gratuita, que nos permite tener una sesión de claridad también, o sea, una llamada de 45 minutos juntas, donde les puedo ayudar a todas a identificar exactamente ese punto de partida del que estamos hablando, en el que tú estás en tu vida con respecto a la situación que estés viviendo. ¿Por qué? Porque
bueno, el propósito claro que yo tengo con mis consultantes, pacientes, alumnas es que lo que sea que estemos viviendo lo convirtamos en un proyecto. O sea, jamás va a ser el tema de, a ver, esto me está pasando, pero yo nomás quiero venir aquí a nomás vaciar y ya no hacer nada. Entonces, Claro. si no quieres hacer nada, perdón, no vengas a mi comunidad porque te voy a poner, o sea, te voy a dejar mucha tarea. Entonces, mejor ven si te estás haciendo la pregunta, ok, a ver, esta es mi situación, esto es lo que yo estoy viviendo en este momento, pero ¿qué puedo hacer con lo que me está pasando? Porque tengo hambre de más. Tengo mucha hambre de más, o sea, sé que la vida tiene que ser algo más. Entonces, algo que vamos a trabajar juntas, hacer mucho en tus propios recursos, en tus dones, principalmente tus dones, y cómo a través de tus dones puedes crear ese proyecto de vida que te lleve a la libertad, a tu realización y sobre todo a vivir en profundo conocimiento y conexión de tu propio propósito de vida. Entonces, es como si ven, si quieres saber, si quieres empezar a entrar en contacto con tus dones. Claro. Entonces, la herramienta diagnóstica va de eso, va de que descubramos qué es lo que puede estar pasando en este momento contigo, de qué tan consciente eres de tus dones o no. Y está bien, es como, no hay respuesta correcta, porque si eres consciente de tus dones y quieres empezar como a crear tu proyecto, vamos para ello. Si no, pero estás en ese punto de tu vida llena de frustración, pues, porque sabes que la vida tiene que ser algo más. No nada más ese pinche trabajo que ya te tiene harta, no nada más esa situación de esa, como la chica con la que trabajaba ayer, esa relación de la que quieres y deseas salir, pero dependes absolutamente en muchos sentidos y te da miedo romper el pacto, pero te taladra la pregunta constante de qué quiero hacer con mi vida, porque sé que quiero algo más. Bueno, ahí está. Es una herramienta que nos va a permitir tener claridad sobre cómo te puedo ayudar, trazar una ruta clara para ti, dependiendo del punto en el que tú estás. Y bueno, pues puedes venir y pedírmela por DM. Si acaso al entrar a Saraeli Crespo en Instagram no encuentras la liga o no encuentras, no te da, escríbeme un mensajito y platicamos y te la mando y te ayudo con esa sesión de claridad. Maravilloso. Por favor, dense esa oportunidad. Elijan hoy, o sea, hoy elige diferente. Hoy elige diferente y pues déjate guiar de las manos de esta maravillosa mujer que es Araeli Crespo, tan sabia y Ah, maestra de vida. Y por mi parte, pues yo te puedo acompañar, guiar y contener en este proceso de que tú ya tienes un negocio en el que ya transformas a personas, pero sencillamente la forma en la que estás comunicando tus mensajes no conecta, te muestra muy experta, no llegan las personas con las que tú quieres trabajar, que ya están listas para este cambio y simplemente sientes que tienes que estar empujando mucho a la comunidad o la audiencia que está llegando para ti, como que no se atreven a dar ese paso. Bueno, pues entonces ahí es donde yo te puedo acompañar a través del programa Transfórmula, en el que justamente yo te brindo el enfoque, la comunicación y la contención para que tú cumplas esa loca visión y que las personas, o más bien logres comunicar la transformación que tú brindas de una forma muy clara para ti, que pues de pronto el hecho de comunicar de manera simple te cuesta mucho trabajo. Y esto, pues como dije, es un programa grupal. Esa es una forma. Otra forma también es que podamos trabajar uno a uno. Si quizá tú quieres trabajar algo muy puntual con el tema de tu comunicación, tu mensaje, todo con el tema de la transformación, pues igual y podemos trabajarlo uno a uno. Y también, igual que Sarali, pues tengo estas llamadas de claridad en donde a través de una llamada de 30 minutos, pues tú me platicas cuál es ese obstáculo que hoy te está deteniendo y yo te puedo decir si es el programa para ti o si simplemente podemos trabajar a través de mentorías uno a uno. Vas a encontrar aquí abajito el enlace para que me puedas escribir por mensaje directo a través de Instagram y pues por ahí estaremos trabajando. Los cupos de cada uno de mis servicios es limitado porque soy bien entregada, muy intensa sí, mucho. a trabajar a profundidad con el tema que Doy hoy fe de lo tengas que tú. acaba de decir. Así que de verdad que los cupos son limitados. Mándame un mensajito si quieres saber más información. Mi querida Saraeli, muchas gracias por este episodio tan maravilloso que, híjole, creo que cada vez nos quedan mejor y mejor. No mames, qué chingón. Sí, me encanta venir aquí a También. compartir. Muchas gracias a todas quienes nos siguen hasta acá.
Ya identificamos a las fieles escuchas que se Sí. avientan, que esperan los episodios y se los Sí. avientan. Gracias. Recuerden compartir este podcast, compártanlo en sus redes sociales para que nos ayuden a llegar a esas locas visionarias que necesitan nuestros mensajes. Pues nada, déjenos comentarios también. Siempre les pedimos que nos dejen saber si hay algún tema que les toca fibras sensibles y quieren que lo platiquemos por acá, pues somos materia dispuesta. Así es. Muchas gracias a ti que nos escuchas, que compartes y que también, como dices, Arely, que nos escribes para decirnos que el episodio que estés escuchando o que el podcast en general te gusta. Este proyecto lo hacemos para ti, para realmente generar cambio en la humanidad. Así que así de grande es nuestra visión. Cambio en la humanidad. No mames, estamos bien locas. Muchas gracias a todas, que estén muy bien. Un abrazo, besito. Bye. Bye.